Buenas noches, iglesia, ¿cómo están todos? Dios los bendiga. Nuevamente para mí es un placer, un privilegio que nos podamos encontrar a través de este medio y podamos seguir meditando en la palabra de Dios. Espero que todos se encuentren muy bien. Agradezco a las personas que perseveran en el camino de Dios, que siguen adelante, que a pesar de las circunstancias de la vida hayan decidido seguir adelante en los caminos del Señor. Mis hermanos, Dios los bendiga. Espero que todo marche muy bien. Quiero recordarles nuestra reunión este próximo domingo a las 9 de la mañana. Espero que todos puedan acercarse, estar muy puntuales, congregarse allí con nosotros para que podamos aprender de la palabra del Señor. Así que, no siendo más, quiero invitarles para que hagamos una oración y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por darnos el privilegio de poder meditar en tu palabra. Señor, después de un día agitado, después de un día de ocupaciones, de diversas labores, qué bueno es que podamos escuchar tu voz. Qué bueno es que podamos saber cuál es tu dirección, tu voluntad para nuestra vida. Es de bendición para nosotros saber que tú nos hablas, que tú estás tan cerca de nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que ve este mensaje y que lo verá después, Señor. Te pido que tú les edifiques, que tú les rodees, que tú les ayudes en cada necesidad. Encomiendo en tus manos una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, después de esta agitada jornada electoral donde hemos tenido tantos encontrones, ¿verdad? Tanta disputa, tanta pelea, tanto chisme, es bueno que reflexionemos nosotros como cristianos cómo debemos actuar de aquí en adelante. Es algo que espero que podamos verlo con sabiduría. Mis hermanos, para muchos, o bueno, para algunos, puede que haya un descontento, para otros puede que haya una gran alegría, ¿verdad? Para una minoría puede que no represente ni alegría ni ninguna otra sensación, pero es bueno que nosotros como creyentes podamos tener una luz clara de cómo quiere Dios que actuemos en tiempos como este. Mis hermanos, quiero hacer un llamado a cada uno de ustedes para que no permitamos que estos temas de política hagan que nos dividamos, hagan que nos peleemos, inclusive que lleguemos a utilizar las redes sociales como un medio para insultar a otras personas que piensen diferente de acuerdo a la inclinación política que tengamos, y mucho menos entre cristianos. ¿Sí? Quiero hacer un llamado con mucho cariño, pero de verdad debemos tener cuidado con eso. Así que quiero invitarles en esta noche para que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29, y quiero que leamos, por favor, versículos 4 hasta el 7. Jeremías 29, versículos 4 hasta el 7. Y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Como lo dije hace un momento, finalizamos los agites electorales del país y es tiempo de que recordemos que no importa el gobierno que haya subido al poder, debemos vivir para la gloria de Dios. No importa quién haya ganado,
Seguramente algunos estarán contentos con que el doctor Gustavo Petro haya quedado, y desde ya como pueblo cristiano debemos orar por él, porque es lo que Dios nos ordena. La palabra dice que oremos por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Algunos no estarán contentos. Si usted es un verdadero cristiano y se deja guiar por la palabra de Dios, así no le haya gustado, debemos orar por él. Mis hermanos, no importa el gobierno en el que estemos, tenemos una responsabilidad delante de Dios de vivir como ciudadanos de excelencia, como ciudadanos de buen testimonio, como ciudadanos que vivimos para que la gente conozca a través de nuestras vidas que el Dios a quien decimos conocer es un Dios real, un Dios a quien podemos temerlo, un Dios a quien podemos someter nuestra vida. Así que debemos nosotros tener muy en cuenta que no porque haya cambiado el gobierno, entonces haya disminuido mi compromiso con Dios. Si usted se da cuenta, déjeme le explico cuál es el contexto en el cual se están dando estos versos 4 al 7 de Jeremías 29. Es muy interesante recordar que ya el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Y si usted se da cuenta, puede ver que por lo menos en el versículo 4 nos dice quién es el autor de ese exilio. Y dice el versículo 4, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Hermanos, si Dios en su voluntad determina que una nación entera sea desterrada de su lugar, así será. Porque Dios es Dios de toda la tierra, de todo lo creado. En el caso puntual del pueblo de Israel, recordemos que habían sido advertidos que si ellos, después de que Dios los sacó de Egipto, se olvidaban de Dios y se entregaban a los ídolos y empezaban a adorar los ídolos de los habitantes de las tierras a las cuales Él mandó a ocupar. Entonces Dios había dicho que Él los iba a poner por burla, por escarnio, por oprobio, de lo que significaba abandonar a Dios. Justamente esto ocurrió después de que Dios enviara muchos profetas a advertirles, miren, abandonen su camino, arrepiéntanse, acuérdense que yo les advertí. Muchas veces Dios les dijo, sin embargo, ellos no hicieron caso de esa advertencia. Es increíble, pero se puede inclusive leerlo en el capítulo 28, un capítulo antes. Aún en ese tiempo también habían falsos profetas que le daban ánimo a los pecadores, que en lugar de llamar a la gente al arrepentimiento, le decían a los pecadores, muy bien, no, tranquilo que te va a ir muy bien. Pero no era así el caso. Jeremías era un verdadero profeta de Dios, pero los falsos profetas llenaban de esperanza a aquellos que no se habían arrepentido de su pecado, que se habían olvidado de Dios. Y ellos decían, así dice el Señor, esto dice el Señor. Pero Jeremías los confrontaba e inclusive tuvo varias discusiones por esa razón. Amados hermanos, ¿cómo debemos nosotros vivir entonces? Sabiendo que ahora estamos bajo un nuevo gobierno, pero les tengo buenas noticias. Bajo un nuevo gobierno aquí en la tierra, pero Dios sigue en su trono. De allí nadie lo va a quitar, nadie lo va a mover, porque de ahí nadie lo puede cambiar. Sin embargo, tenemos un deber moral con Dios y con la sociedad de ser excelentes ciudadanos. Y eso no importa si cambiamos de presidente, no importa donde quiera que estemos. Debemos ser buenos ciudadanos, queridos hermanos. Mire lo que dice, por ejemplo, el versículo 5, ahí en Jeremías 29, lo acabamos de leer, pero leámoslo nuevamente. Dice el versículo 5, edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan. El primer aspecto que debemos tener en cuenta y que Dios le habló
a esos israelitas desterrados en Babilonia es que en ese lugar donde Dios los había colocado, Dios les dijo, ¿saben? Trabajen con esfuerzo y con honradez, edifiquen casas y empiecen a plantar, trabajen. Mis hermanos, hoy Dios nos hace un llamado a que trabajemos con excelencia, con esfuerzo. Como creyentes que somos parte de una sociedad, debemos hacer las cosas como para el Señor. No importa cuál sea la ocupación. Claro está, estoy hablando de las ocupaciones que son honrosas delante de Dios. No estoy hablando de robar, no estoy hablando de decir mentiras, no estoy hablando, de cosas que no honran a Dios. Estoy hablando de las cosas que honran al Señor. Trabajemos con esfuerzo, con honradez, que seamos conocidos por la excelencia con la que desarrollamos las labores que se nos encomiendan. La Biblia dice que el que es diligente, que es excelente en su trabajo, va a estar siendo mano derecha de los reyes, lo dice la Biblia. Trabajemos con excelencia, mis hermanos, seamos puntuales, lleguemos, si es posible, 5 minutos antes a nuestras jornadas de trabajo, seamos puntuales, trabajemos con excelencia, encomendemos al Señor nuestras labores para que Dios bendiga la obra de nuestras manos. Yo le doy un consejo con mucha sencillez. Antes de que usted empiece su trabajo, si es posible, enciérrese en algún lugar y dígale, Señor, este es el trabajo que tú me has permitido tener. Por favor, bendice esta gestión. Bendice, Señor, estas reuniones. Bendice, Señor, estos compromisos. Bendice, Señor, la obra de mis manos. Si usted trabaja haciendo manufactura, haciendo algún producto, si usted está trabajando, dirigiendo alguna empresa, ponga en manos del Señor esa gestión que Él le ha permitido tener. Pero trabajemos con esfuerzo y con honradez. Hermanos, que como cristianos seamos conocidos por ser excelentes trabajadores. A mí me da mucha pena cuando escucho personas decir, mire, yo tengo un amigo cristiano o un compañero cristiano, pero un mal testimonio, llega tarde, trabaja mal, es irresponsable. En fin, mis hermanos, nosotros debemos hacer las cosas como para el Señor. Debemos trabajar siendo honrados, excelentes. La palabra dice que el que no trabaja, que no coma. Así que el cristiano no puede ser un vago, no puede ser alguien que no trabaje, no puede ser alguien que no sea esforzado, ¿sí? La palabra de Dios dice que el que no produce para los suyos es peor que un incrédulo. Así que, mis hermanos, dentro del pensamiento cristiano también está contemplado que trabajemos con excelencia, que trabajemos como para el Señor. Así que no importa que hayamos cambiado de gobierno, no importa que hayamos quedado con un presidente que a usted no le guste o que tal vez sí le guste, pero Dios nos dice, trabajemos con excelencia, hagamos las cosas bien como para el Señor, hagamos que el nombre de Dios sea exaltado cuando la gente nos vea hacer la obra, hacer nuestro trabajo. Mire qué más le dijo Dios a ese pueblo que fue exiliado a Babilonia. Lea el versículo 6. El versículo 6 dice, cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. El segundo aspecto que debemos cuidar, a pesar de que cambie el gobierno, a pesar de que haya quedado el que usted quería o el que no, es que como cristianos, recuerde que para Dios es muy importante el concepto de familia. Recuerde eso, cuide su familia, vele por dejar un legado a sus descendientes, cuide su familia, ame su familia, esforcémonos para que nuestros hogares estén llenos del amor de Dios. Roguemos al Señor para que nos ayude a edificar familias sólidas, donde Dios es el primero. Familias
donde el egoísmo no existe, sino por el contrario, todos están dispuestos a ser siervo el uno del otro. Esforcémonos por establecer familias que sean de testimonio, familias donde haya amor, familias de buen testimonio, familias que todo el que la vea diga, oiga, yo quisiera tener un hogar como ese. Yo quisiera tener una familia como la tiene esta persona. Hermanos, recordémonos que durante toda la vida siempre vamos a ser parte de una familia. Los solteros tienen la familia de casa, los casados su hogar, pero siempre seremos parte o seremos miembro de una familia. Así que una de las cosas que como cristianos no podemos perder es la importancia de la familia delante de los ojos de Dios. Ahora que estamos bajo un nuevo gobierno, recuerda, ama a tu familia, cuida de ella, vela por ellos. Y qué bueno que te intereses por lo que ellos necesitan. Tengamos matrimonios que nuestros hijos quieran imitar. Pidámosle al Señor que nos ayude a tener un matrimonio que le agrade. La verdad, mis hermanos, no siempre la vida en pareja tiene buenos momentos. Habrán momentos difíciles, ¿verdad? Como los puede tener cualquier matrimonio. Pero yo le puedo asegurar que si cada uno de los dos se mete en serio con Dios, las cosas van a cambiar. Las cosas van a ser diferentes. Solo necesitamos que cada una de las partes, tanto el hombre como la mujer, se acerquen a Dios y allí empezaremos a ver cómo Dios cambia los corazones. A veces tenemos expectativas que están un poco infundadas por los medios y necesitamos en realidad dejar que sea Dios quien coloque en nuestros corazones el sentir correcto de qué es tener un matrimonio. Así que sea esta la oportunidad para decirle a los casados, es tiempo de que como pareja busquemos a Dios, que nos acerquemos a Él. Entre más cerca estemos de Dios, más cerca estarán nuestros corazones de nuestra pareja. Así que acerquémonos a Dios. A los que están solteros, bueno, ya llegará el tiempo. Usted no se afane, pero Dios le dará a esa persona. Lo importante es que usted se guarde, ¿cierto? Pero recuerde, qué importante es para el Señor el concepto de familias. Me encanta cómo el Señor llama a su pueblo que a pesar de que estaban desterrados, les dice, cásense y tengan hijos. También dice Dios, mire, encuentren esposos y esposas para que ellos tengan muchos nietos. Miremos cómo Dios se interesa por las generaciones, ¿verdad? Las generaciones. Cómo Dios le importa que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestra descendencia pueda tener un legado espiritual. Me encanta ver cómo Pablo le escribe a Timoteo hablando de la fe que tuvo su abuela, luego su mami y luego él. Una fe que trascendió las generaciones. Y qué bello es ver que para Dios es tan importante esto. ¿Cuál es el legado espiritual que tú le estás dejando a tu familia? ¿Cuál es ese legado? Les estás infundiendo ese amor por Dios, los estás llevando a la Biblia. Inviertes tiempo con la familia para leer la palabra de Dios, para meditar, para orar. Qué bueno que dejemos un legado espiritual a las siguientes generaciones. Me encanta ese versículo donde Dios dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Qué bello eso, ¿no? Saber que Dios es un Dios de generaciones. Entonces acuérdate, no importa que hayamos cambiado de gobierno, pero Dios nos hace un llamado a que cuidemos nuestras familias, a que tengamos familias donde reine el Señor, donde reine su presencia, donde reine su amor, donde reine su palabra. Vayamos a otro aspecto más. Y está en el versículo 7, en la primera parte. Dice, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. El tercer aspecto que Dios le dijo a ellos es que se esforzaran por la paz y la prosperidad del lugar donde ellos estaban. Como ciudadanos,
Debemos ser conocidos por ser pacifistas, Sembremos la paz a donde quiera que vayamos. Amemos este país. Esforcémonos para que desde nuestros hogares y familias se respire un ambiente de paz. Pero recuerda, esa paz debe provenir en primer lugar de estar en paz con Dios. Con Dios. Recuerda que hemos hablado de los diversos tipos de paz que describe la Biblia. La paz con Dios, la paz de Dios y también está la paz del mundo. Pero qué importante es que por lo menos hoy recordemos que para que exista una ciudad, un país en paz, se requiere de personas que estén reconciliadas con Dios. Se requiere de eso. Se requiere de personas que estén reconciliadas con Dios. Así que esa paz vendrá cuando cada persona se reconcilie con su Creador. Un ser humano reconciliado con Dios será una persona llena de la paz de Dios, y una persona llena de la paz de Dios inundará cada lugar donde vaya con esa paz. Seremos personas pacíficas. Dios nos hace personas de paz. Que tú y yo seamos personas de paz, donde quiera que vayamos. Donde hay paz, hay prosperidad. Por eso es necesario que prediquemos la paz con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, para que los corazones sean transformados en pacifistas. Donde hay guerra, no hay una verdadera prosperidad. Necesitamos ser pacifistas. Adicionalmente, dice también el Señor que amemos la prosperidad del lugar donde Él nos ha colocado. Que amemos esa prosperidad. Hermanos, amemos que donde Dios nos haya colocado sea un lugar de bien, un lugar que prospere. Algunos de pronto se van a chocar conmigo, pero la misma Biblia lo dice. El tema de los impuestos ayudan a mantener las cosas en su orden. Amemos la prosperidad de este país, amemos la prosperidad, porque Dios recompensará a aquellos que trabajen por el bien de la ciudad y del país donde Él los establezca. Y por último, y este sí que me encanta, veamos el versículo 7 en su parte final. Dice: pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios nos pide que oremos a Él por nuestro país. ¿Cuántas veces ora usted por Colombia? ¿Cuántas veces usted ora por la ciudad o por el barrio? ¿Cuántas veces usted ora por el presidente, por los gobernantes? Pues sabe, todo eso está en manos de Dios. No importa quién haya quedado, si el que usted quería o el que usted no quería. Pero déjeme decirle que Dios dice que oremos a Él porque todos estamos en las manos de Dios. No hay persona, no hay corazón que se escape al señorío de Dios. Donde sea que Dios te haya permitido establecerte, debes orar a Dios por ese lugar. Tú debes ser un intercesor por esa patria, por ese lugar donde estás ahora. Porque si tú oras y Dios derrama bendición en ese lugar, a ti te va a ir bien. A ti te va a ir bien. Colombia necesita de la oración de los que conocen al Señor. Mis hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí conectados conocemos a Dios? Yo creo que todos. Y qué bueno que nosotros podamos entender hoy que nuestra oración al Señor le agrada. Cuando oramos por nuestro país, por la ciudad, Dios nos pide que oremos, que oremos. Me encanta entender ese concepto, que Dios está por encima de cualquier gobierno y Él puede bendecir la nación cuando nosotros oramos por ella. Colombia no está lejos del alcance de la mano de Dios. Está tan cerca, mucho más cerca de lo que tú te imaginas. Roguemos a Dios por nuestra bella patria.
para que Dios traiga bendición a esta nación, para que Dios traiga arrepentimiento, para que Dios traiga a esta patria en nuevas vidas, cambios en los corazones. Roguemos al Señor para que este país sea un país bendito de Dios. Oremos por nuestros gobernantes desde ya. Por lo menos yo deseo que a quienes han quedado les vaya bien. Deseo que ellos también conozcan a Jesucristo el Señor. Ruego a Dios para que el presidente electo conozca a Dios. Ruego a Dios para que Iván Duque, el saliente presidente, conozca a Dios. Oremos por nuestros gobernantes para que ellos se vuelvan a Dios. Oremos por los que están emitiendo las leyes, para que ellos también emitan leyes que estén conforme a la voluntad de Dios. Que ellos puedan gobernar bajo el respeto a Dios. Mis hermanos, no tengamos en poco el poder de la oración, porque Dios nos dice ahí en el versículo 7 que pidamos a Él por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de nosotros. Pidamos a Dios por la bendición de este país. Este país es una bendición, mis hermanos. Es una bendición. Y yo confío que Dios seguirá bendiciendo esta patria, sin importar lo que digan los demás. Confiamos en el Señor, que Él tiene todo bajo control. Recordemos, mis hermanos, que sin importar qué gobierno quede, seguimos siendo ciudadanos primeramente del reino de los cielos. Y recordemos que tenemos un deber moral con Dios y con la sociedad de vivir aquí, claramente siendo de buen testimonio. ¿Qué tal si recapitulamos estos 4 puntos? En primer lugar, vivamos para trabajar con esfuerzo y con honradez y excelencia. Número 2, vivamos para cuidar de nuestras familias y por dejar un legado espiritual a nuestros descendientes. Número 3, esforcémonos por la paz y la prosperidad del lugar donde vivimos. Y número 4, oremos a Dios por el lugar donde estamos. Así que vamos a orar y vamos a tener en cuenta en estos tiempos de cambios, en estos tiempos de agite político, electoral, que Dios sigue siendo Dios y que nosotros seguimos siendo su iglesia, no nos olvidemos de eso. Espero poder verlos este próximo domingo para seguir proclamando que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por darnos esta reflexión, por recordarnos, Señor, que tú eres el Dios que también trata a las naciones. Es el ejemplo claro que acabamos de leer, que una nación entera fue llevada cautiva porque así tú lo determinaste, Señor. Porque ellos te dieron la espalda. Señor, gracias porque también en medio de todo ese trato hubo misericordia, hubo esperanza de parte tuya. Por eso hoy, Señor, sabemos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, Señor. Pero mientras estamos acá, tenemos un deber de ser buen testimonio. Por eso, Señor, tú nos has pedido que trabajemos con esfuerzo y con excelencia, con honradez. Señor, te ruego que nos ayudes a reflexionar mucho en esto, Señor. Ayúdanos a ser de buen testimonio, Señor, que podamos ser excelentes en las labores que desempeñamos. Ayúdanos también, Señor, a entender el alto valor que ante tus ojos tiene la familia. Ayuda, Señor, a aquellos que no se han casado, Señor, a velar para que puedan formar hogares que te den la gloria, Señor. Hogares de buen testimonio, Señor. Hogares donde tú reines. Ayuda también a aquellos matrimonios, bien sea de largo tiempo o de poco tiempo, para que, Señor, podamos cada día acercarnos más a ti y tú seas llenando nuestros hogares y nuestros matrimonios de tu presencia, de tu amor y de tu obra, Señor. Permítenos, Señor, dejar un legado a nuestras familias, el legado del temor de Dios, el legado del Evangelio, el legado de Jesucristo a nuestras generaciones. Señor, también gracias porque nos has dicho que seamos pacíficos y debemos empezar por el primer lugar de reconciliarnos contigo, Señor. Allí estará
la verdadera paz, cuando el hombre se reconcilia con el Dios al cual ha ofendido, Señor. Gracias te damos por la cruz, por medio de la cual, Señor, al reconocer a tu Hijo, tenemos paz contigo, Señor. Gracias, Señor. Pido que la paz contigo sea con muchas personas de los que ven este mensaje, Señor. Pero también te pido que la paz de Dios inunde cada corazón de mis hermanos y que podamos esforzarnos para ser pacíficos en medio de una sociedad agitada, confundida, Señor. Ayúdanos a desear y orar por la prosperidad de este país o del lugar donde tú nos hayas colocado, Señor. Y finalmente, qué importante que podamos recordar que tú deseas que oremos por nuestra patria, por nuestra nación. Por eso hoy, Señor, te pedimos por Colombia, te pedimos por este bello país, te pedimos por sus habitantes, te pedimos, Señor, por sus gobernantes. Oramos para que los bendigas, para que tú les hables al corazón, para que los llames a tus caminos. Señor, pedimos que tú los guíes y que los hagas tus instrumentos de bendición para esta patria, Señor. Bendice a Colombia, bendice, Señor, cada lugar, cada rincón y a cada habitante, Señor. Te pedimos para que tú derrames bendición, para que, Señor, hagas de este país un país próspero, un país de bendición, un país donde haya oportunidades para que las personas puedan salir adelante, para que haya educación, para que haya buena salud y sobre todo, Señor, te pedimos para que sea un país donde sobreabunde la comunicación, la divulgación de tu evangelio, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por este tiempo que nos permiten compartir con ustedes desde casa y espero que nos podamos ver este próximo domingo en la iglesia, que podamos congregarnos y recordar que somos el pueblo de Dios. Dios los bendiga y una feliz noche. Bendiciones.